En todo el marco de la salud para todos, vamos a abordar el tema de los médicos residentes, pasantes, internos, que como seguramente vieron en noticias en meses pasados, pues se generó una manifestación en la Ciudad de México, pero que hay que decirlo, desde diciembre o un poco antes, los jóvenes de Guanajuato que participan en la Embajada de Salud, de las embajadas juveniles, decidieron que uno de los temas que querían abordar era precisamente las condiciones en las que daban su residencia y su pasantía las doctoras y los doctores. Por eso yo le quiero agradecer y dar la bienvenida a la doctora Caro. Muchas gracias. Ella es médico residente, está haciendo su residencia en rehabilitación, que por cierto, Mari Carmen, te mandamos saludos, si te hubiera convenido venir. Pero bueno, vamos a platicar de las condiciones. Y Caro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Lo que queremos compartir, ¿qué es el problema? O sea, ¿qué queremos solucionar y qué estamos proponiendo solucionar para los médicos residentes? En un contexto muy general, y ahorita entramos a los detalles, pues el sistema de salud, al menos casi el 45% de las clínicas públicas se sostienen con el servicio precisamente de las y los doctores residentes, que son aquellos que ya terminaron su carrera de medicina y están haciendo una especialidad. Y también un esfuerzo muy importante son los médicos pasantes, es decir, quienes dan su servicio social profesional a quienes mandan a las clínicas, a la comunidad rural más lejana, para que durante un año, si no me equivoco, es un año en que dan su pasantía, puedan dar ese servicio atendiendo a la población y que, bueno, ahorita vamos a ver en qué condiciones. Así es, lo primero que yo les quiero comentar es, mientras en otros países dan, por ejemplo, 48 horas de residencia, en Estados Unidos son 60, pues en México son a veces más de 120 horas a la semana lo que hacen estos médicos residentes. ¿Qué más hacen? Pues las condiciones en las que podrían descansar, las jornadas laborales. Y qué mejor que Caro nos comente cómo son esas condiciones. Claro, pues cada parte de el estudiar medicina tiene sus complicaciones. Desde que salimos de la universidad y empezamos con el internado, pues bueno, ahí hay de hecho algunos artículos. Puedo mencionar uno del Hospital General de México, muy bonito, sobre el síndrome de burnout en el médico interno de pregrado. Tiene una muy alta posibilidad de que se presente en esta etapa de nuestra formación y obviamente se sigue contribuyendo las siguientes etapas de nuestra carrera. Por supuesto, cuando llega la pasantía están otros matices, la inseguridad, como usted lo decía, de las comunidades rurales a las que usualmente se tienen que ir, que el tipo de plazas, hay plazas A, B y C, y pues si toca una plaza en la que tiene que estar uno las 24 horas, pues tiene que estar 24 horas en un centro de salud que muchas veces no tiene ningún servicio, que muchas veces es atentado por la población. Hay muchos matices incluso también ahí, y pues bueno, uno de lo que más hemos estado trabajando ha sido con los de la residencia. En realidad hay historias, hay muchísimas, así es algo impresionante cómo me parece que al menos todos los compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera tienen más de una muy mala historia que contar. Y pues bueno, de hecho, por eso me gustaría comentar de algunas estadísticas que se tienen de artículos mexicanos que publicó la UNAM. El 85% de los residentes, según una encuesta de 1,800 residentes, ha tenido maltrato psicológico. 50.2% le ha tocado tener guardias de castigos. Incluso cuando el reglamento explícitamente comenta que esto no debería de existir, el 40% ha tenido negación a la enseñanza, el 16% ha tenido maltrato físico, el 18.9% acoso sexual, el 15% de las mujeres amenazas de baja en caso de embarazo,
1 de cada 5 mujeres se les solicita una prueba de embarazo como condición para que obtengan la plaza de su residencia, 35% con privación de alimentos y otro 35% a quienes se les obligan para pagar cuotas para beneficios del tipo fiestas, comidas. Y bueno, el 58% de toda esta población de residentes admitieron que entre todos los maltratos, ellos sí tienen una mala atención a sus pacientes debido a esto, porque repercute directamente en la atención a ellos. Y pues esto es algo que por lo que nos tiene que preocupar a toda la población, porque disminuye la calidad de salud. Y fíjate, esto es un estudio que hace la UNAM. Y hay un rubro que poco se habla, pero que también hay que poner atención, y es el acoso sexual. Y además han habido artículos y lo hemos visto en medios, donde todo este estrés que reciben, estas condiciones en las que dan su servicio, pues sin duda tienen una repercusión, no solamente en el servicio que prestan. Yo recuerdo muy bien cuando platicaba con el doctor Félix, al que le mandamos un saludo hasta Guanajuato, y decía, es como si pusieran a un maestro a dar clase después de 3 días de no dormir, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué condiciones y cuál sería la calidad de la educación si los maestros no durmieran 3 horas consecutivas? Y peor aún, porque en las manos de todos los médicos, doctoras, doctores, está la salud y la vida de todos los mexicanos. Entonces, por eso es que cuando nos presentan los jóvenes este problema y que quieren resolverlo, tomamos una ruta, y que también hay que decirlo, nos hemos encontrado con noticias a raíz del estrés de todo lo que reciben, pues que se han suicidado. Claro, de hecho es una de las carreras con un más alto índice de suicidio. Y precisamente ha habido muchos casos muy sonados. Poco se habla también, ¿verdad? Exacto, y incluso hubo hace poco, el año pasado, me parece, de una doctora que se suicidó, y dentro de su carta explícitamente comenta el abuso psicológico, el acoso laboral que tenía en su residencia y cómo afectó a su decisión de suicidarse. Todo este programa, y si vemos también ahora en los ingresos, que aquí también hay que poner atención y que estaremos trabajando y que se tiene que hacer desde el Ejecutivo y el Legislativo. Miren, mientras un médico residente, dependiendo de la región, un médico pasante, dependiendo de la región en la que presta su servicio, puede recibir 900 pesos a la quincena, 1,000 pesos a la quincena, y máximo serán 1,500 a la quincena, es decir, en cualquiera de las 3 regiones que estén asignados, es por mucho menos lo que el día de hoy recibe un niño con su beca. Y que también, debo decirlo, yo reconozco que hay jóvenes que se han anotado en el programa del gobierno federal de Jóvenes Construyendo el Futuro, que sin duda tienen la formación, la preparación, y que lo digo, no merecen recibir esa beca. Y no merecen porque es poco para la formación que tienen. Lo que merecen es que se generen oportunidades de empleo. Y ahora, si nos pasamos con los médicos, pues los médicos pasantes no merecen recibir menos, porque además es, después de estar estudiando 4 años, de prestar un servicio directo a la población, en donde las clínicas, los hospitales, los centros de salud, las unidades médicas que puede ser de la comunidad más pequeña, pero también en la zona urbana, pues reciba, después de tantas horas de trabajo, tan poquitito ingreso económico para quien ni siquiera se esfuerza por salir a buscar un empleo, y tienen que llegar a ofrecerlo y asignarles dónde van a trabajar durante un año. Son de las primeras inconsistencias, pero también platicarles cómo surge, y a raíz de eso nos metimos a investigar cómo podíamos solucionar. Sesionaba la embajada con el presidente de la Comisión de Salud, dábamos una ruta, y que dijimos, vamos arrancando con un foro nacional para poder escuchar a las mismas dependencias que están involucradas en todo esto. Fíjense, este tema pasa por 4 áreas. Secretaría de Educación, porque finalmente a través de la Secretaría de Educación es donde se da la certificación de estudios.
la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, que a la fecha no reconocen a los médicos residentes con una figura jurídica, prestan un servicio, es decir, un empleo por muchas horas, pero laboralmente no es reconocido. Se les trata como estudiantes, pero se les exige como trabajadores, ¿no? Pero además, derechos humanos. Hay que revisar los protocolos, porque en esta ambigüedad en que como no son funcionarios, porque no son trabajadores de las clínicas, sino son estudiantes, en caso de acoso, en caso de maltrato, pues no está establecido el protocolo y es precisamente por las características ante quién denuncian, ¿no? Ante derechos humanos que atiende la vulneración de los derechos de funcionarios o ante la Secretaría del Trabajo o ante quién, y son de las cosas que se tiene que poner orden. Cuando surge el programa para la profesionalización de los actores o, valga la redundancia, la especialización de los profesionales de salud, que está mejor dicho, fue en 1983 y desde entonces no se le ha movido absolutamente nada. Y tenemos que entrar en una ruta incluso de ver qué nuevas carreras se pueden promover para atender las demandas de la población. Fíjense, 1983, sin movérsele una coma a este programa. Sí, y en realidad tenemos que desde 1980 hasta entonces empezaron a dar reclamos, quejas de la parte de los médicos por el trato, precisamente porque antes de esta época se pensaba que era normal, se pensaba que era parte de la profesión y algo por lo que todos teníamos que pasar. Y sin embargo, pues nace estos reglamentos, todo esto, que pues desde entonces no han sido cumplidos. Cumplidos y justos. Exacto. Digo, porque además, aunque estén escritos, sí, son insuficientes, son obsoletos y ni siquiera lo obsoleto lo cumplen, ¿no? Sí, realmente lo que se pide y lo que se propone es básicamente que se respeten los derechos humanos de todos los médicos en todas nuestras etapas de la formación. Realmente no queremos que se pida algo muy exorbitante o unos aumentos de salario muy fuertes. Realmente son las cosas básicas y que deberían de ya estar desde hace mucho. Y luego decían en las instituciones que, bueno, sí, trabajan mucho, pero tienen áreas de descanso. ¿Cómo son las condiciones del área de descanso, Carmen? No, usualmente, y de hecho hay, en estos artículos incluso se menciona que hay quienes tienen 35 compañeros y tienen un solo cuarto, tanto como para hombres como para mujeres, con 3 colchones. A veces tienen un poquito más, a veces tienen un poco menos, pero la realidad es que ninguna institución tiene un espacio para todos, ninguna institución, o prácticamente ninguna, tendrá espacios como para mujeres, tanto como para hombres, y a veces los baños no sirven o ni siquiera se entran a limpiar. La verdad es que, bueno, hay muchos lugares que están en situaciones horribles en este aspecto y realmente no hay un espacio para dormir. La hora que a veces se tiene no está para dormirse bien. Hablabas hace un momento que solamente la cantidad, ¿no? 35 médicos en un espacio demasiado reducido, y que ya cuando hablamos en cifras nacionales de cuántos médicos residentes, o empezando por cuántos aspirantes aplican cada año al examen para poder ingresar a una especialidad, hablamos que son más de 40,000 que hacen un examen y donde solo se aceptan 8,000. 8,000, también depende del año, hay años que ha sido menos, hay años que ha sido más la demanda. Es muy triste saber que realmente hay una demanda importantísima de especialistas. Hace falta, por supuesto. Hace falta todo tipo de especialistas en todo México y que haya la oportunidad para tan pocos de seguir nuestra carrera. Muchos presentan este examen 4 o 5 veces o todas las veces que pueden mientras siguen con su vida en espera para intentar seguir haciendo pues su sueño, realizar una especialidad médica y todo. Y pues a veces parece mucho que es una carrera en la que nos ponen muchas trabas a todo lo largo. Y atiende que yo insisto, de las áreas fundamentales, el derecho
uno de los derechos humanos esenciales y que se deben de atender es el derecho a la salud, y que justo las instituciones necesitan de médicos, de especialistas, pero pareciera que no es prioritario. Y ahorita hemos estado viendo en las decisiones del gobierno federal pues una crisis en el sector salud, porque hay, lejos de fortalecerse, se debilita, lejos de inyectarle más presupuesto, se reduce. Porque evidentemente si ocupamos más especialistas en las clínicas, pues se ocupan más recursos, porque además lo que percibe un médico residente, pues también es como una beca, no es un salario, es una especie de beca, y si queremos que haya más especialistas, hay que asignar más recursos a este fondo, lo cual pues no ha crecido, al contrario. Ahora resulta que el mes pasado pues con mucha tristeza vimos en las noticias una instrucción de la Secretaría de Hacienda donde pretenden reducir al 50% el fondo para las becas de médicos pasantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si de por sí reciben ahorita, en algunos casos, hasta la mitad de lo que recibe un INI, a partir de agosto recibirán la mitad de eso todavía. O sea, sí es un acto de injusticia y que es por lo que estamos trabajando, es lo que queremos armar una ruta, que empezamos primero con el reconocimiento de la figura jurídica que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores y que esperemos que ahora en el periodo ordinario la Cámara de Diputados pueda dictaminar a favor. Primero para reconocerse porque eran personas visibles en los hospitales, invisibles en las leyes. Visibles ante la demanda del servicio, pero invisibles al momento de que se revisa sus condiciones, pues resulta que no aparecían en la Ley General de Salud que existía este médico. Eran como los invitados a la fiesta, ¿no? Claro, y muchas veces en muchas instituciones sin prestaciones o prestaciones a medias o ahí lo que tengan ganas de darnos. Claro. Es muy complicado porque realmente estamos hablando de que cuando salimos del internado nosotros ya tenemos 24, 25 años y pues muchos ya tienen familia para entonces. Vivir con un sueldo y en una comunidad rural lejos de tu familia, un sueldo tan bajo o en unas condiciones de esa manera o que te tienes que ir tan lejos de tu casa, suele tener un impacto social muy importante también en nosotros. Sí, fíjate que, si bien todas las profesiones tienen un sacrificio, lo que hacen con ustedes pues es un exceso y más allá de un sacrificio, y lo comento, en algún momento yo platicando con un médico ya con 2 especialidades, ya jubilado, es funcionario público, y le decía, a ver, doctor, ¿por dónde se empieza? Y cuando yo le planteo el problema, dijo, pero pues es que es normal, así es la formación, es parte de la disciplina de la formación. Y dije, cuidado, porque el hecho de que así haya sido su formación no significa que sea normal. Si ha habido un abuso y una sobredemanda en las horas que les pidieron, no quiere decir que sea normal. Y justo lo que queremos es como terminar con estas inercias y tratar de escuchar las voces, porque pues Caro es de Guanajuato, de León, pero hace su residencia aquí en la Ciudad de México, pero nos encontramos al que es de la Ciudad de México y está haciendo una residencia en Nuevo León o en Jalisco, es decir, no, desde el estudio tienen que esforzarse, sacrificarse, porque pues la universidad, no todos los estados ni todas las ciudades tienen la escuela de medicina. Sí. Luego, la pasantía a donde te asignen, sí, ¿no? Cualquier municipio de tu estado o de otro estado e incluso. Y luego la especialidad, pues no, igual no hay en todas las entidades, la especialidad donde puedes entrar, ¿no? Es decir, en el caso de Caro Rehabilitación, pues no hay sí, espacios en todos los estados. Exactamente, hay, por ejemplo, en Jalisco, hay en Saltillo, en Mérida, y, por ejemplo, yo que soy de Guanajuato, pues dije, hoy, ¿a dónde me voy? ¿No? Y pues sí, o sea, muchas veces en el sistema del IMSS, por ejemplo, uno pone, pues yo de preferencia quiero vivir en Jalisco, en segundo lugar en México, en segundo lugar en Campeche, no sé, digamos, y ya como que se hace ahí ellos toman algunos parámetros, tanto de promedios, etcétera, y pues ya toman la decisión de, bueno, tú te vas a ir entonces para acá y para allá, y pues si te tocó donde
tú querías, pues está bien, si no, pues tampoco Donde tienes tocó. de otra, porque, Claro, no hay alternativa. porque sí, exactamente, uno aventurarse a dar la segunda vuelta, que es la segunda ronda para dar las plazas, pues también es pesado porque ya se dieron muchas. Sí, es un gran reto compartirles que no es no es un tema o un problema que se solucione de inmediato, pero que hemos trazado una ruta, que estamos convencidos que paso a paso podemos ir logrando, que se pueda transformar, que se pueda actualizar un programa de 1983, incluso en otros temas. Pongo el ejemplo, en las especialidades que hay. Y algunas cifras. En México existe, por ejemplo, pediatras, un mayor número de pediatras, 49 pediatras por cada 100,000 niños o niños, ginecólogos 30 por cada 100,000. Pese a que la tasa, por ejemplo, de fertilidad o de natalidad se ha reducido importante de 6.7 a 2.1, no se reduce el número de especialistas, es decir, hay un mayor número de especialistas para la demanda que puede existir. Si vemos lo contrario, y en unos cuantos años, pues se van a ocupar de geriatras. Exacto. Y resulta que en México no hay suficiente número de geriatras. O pongo otro ejemplo, el tema de salud mental, que es muy importante, que incluso lo hemos abordado desde el propio tema de seguridad, la necesidad de atención a la salud mental desde los niños. Todos hemos visto seguramente en los medios, en las estadísticas, el índice de suicidios en adolescentes, ¿no? Que ha ido creciendo por muchas razones. El tema de salud mental que tiene que tomarse como uno de los pilares, pues resulta, y que ahorita es muy estratégico, resulta que en salud mental o en los especialistas que atenderían en determinado momento esta salud, en el país, en todo México, solo existen 4,195 psiquiatras en las 32 entidades, es decir, 3.4 por cada 100,000 habitantes, cifra por mucho que es inferior a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y creo que también eso hay que revisar. ¿Qué especialistas ocupamos ahorita? ¿Qué especialistas vamos a ocupar en los próximos 10, 20 años? Para que desde ahora desarrollemos la política pública, el programa, con la Secretaría de Educación, cómo profesionalizar. Y aquí meto un poquito el tema de enfermedades raras, porque también necesitamos más genetistas, más especialistas que puedan ayudar en la detección oportuna. Y pues bueno, el tema da para mucho. Lo que sí consideramos y que se tiene que corregir en lo inmediato, y que eso sí es voluntad política, es que no puede haber reducción en las becas de los médicos pasantes, que al contrario, tiene que incrementarse, y un acto de justicia será cuando menos, y que sigue siendo injusto, pero cuando menos que reciban lo mismo que la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y que les comparto, abordé al presidente en un evento y le pedí que cuando menos hubiera esto, y la respuesta es sí, luego vemos porque el sistema de salud está de cabeza, reconocido por el presidente de la República. Cuando menos pedimos eso, tenemos que desarrollar también incorporarlos laboralmente en la Ley Federal del Trabajo. Ya en la Ley General de Salud se incorporó la figura jurídica, y ahí mismo lo vincula, que deberá de reconocerse en determinado momento de su trabajo, y que también ver la posibilidad que mientras están dando su residencia, si es en una institución pública, pueda considerarse ese tiempo, pues no como la estudiante para su historial laboral, y en determinado momento la posibilidad de incorporarse ya como formalmente un colaborador del hospital, no como el voluntario residente, sino como el trabajador con todas las prestaciones, y que también habremos de vincular esta parte, y que bueno, da para mucho. Caro, ¿algo más que tú nos quieras compartir? Pues sí, bueno, sabemos que va a ser un trabajo pues largo, que hay muchas cosas que ver, desde los tamizajes psiquiátricos, desde las sanciones al incumplimiento de los reglamentos, hasta unos nuevos reglamentos. Claro. Hay muchas cosas que se necesitan arreglar. Y pues realmente nosotros le agradecemos, senadora, porque se ha querido
involucrar en este aspecto y creemos que es muy importante que nos apoyen, pues ustedes que están más metidos en esto de la política, para ir marcando esa ruta realmente, legislarla y que todo lo que los residentes nos hemos quejado durante todos los años, los que se han suicidado no pudieron hacer, los que tienen maltrato psicológico no pueden hacer, para que esto llegue a algo, para que realmente haya un cambio. Muchas gracias, Caro, y sin duda, lo mencionó Caro, yo no me hubiera imaginado lo que había detrás de tantas caras que además cuando hemos estado internados seguramente les ha pasado en el IMSS o en el ISSSTE, pues esperan que llegue el residente o el pasante porque son las caras más nobles, que además lo hacen con un entusiasmo y que eso hay que reconocerlo. Y cuando decido entrarle al tema y a la solución de este problema, pues es precisamente porque fue lo que decidieron los jóvenes y porque nuestra función como representantes en el Poder Legislativo es eso, es representar y ayudar en la solución de sus problemas a través de las leyes, de los programas y de la incidencia que podamos tener en la política pública federal. Así es de que yo les agradezco a todos los que han interesado, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, tanto de La Nación, pero también de Embajadas Juveniles, de su servidora @LaGüera-Reynoso, senadora de la República, y me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, Ale_Güera-Reynoso, y en Twitter. Y todos los médicos, todas las doctoras, doctores, residentes, pasantes, internistas, porque además de cada una de las categorías que tienen de acuerdo a la formación, los invitamos a ponerse en contacto. Estaremos llevando a cabo un foro nacional en el mes de julio. Y luego lo que hemos conversado también con médicos de diferentes hospitales, de diferentes estados de la República, el poder llevar 5 foros regionales para poder escuchar y trabajar en estas 4 mesas. El área laboral, el área educativa, derechos humanos y, me faltó una, laboral, educativa y por supuesto su incorporación al sector salud. Sí. No sé si quieras comentarnos finalmente, ya para despedirnos de Voces de la Nación. Pues muchas gracias por la invitación y pues sí, igual están todos, tenemos las puertas abiertas para que se unan a las embajadas juvenil de salud y pues pónganse en contacto con nosotros. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches y los esperamos en el próximo programa. Y no se olviden de seguir Voces de la Nación. Salud para todos.